Muy bien, me gustaría que pudieseis acompañarme en la lectura de un versículo. Sabéis que este trimestre vamos a estar hablando de los salmos, ¿sí? ¿Os gustan los salmos? ¿Sí? Pues vamos a ver un salmo muy cortito, un salmo que se le atribuye a Moisés y que es el Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12, dice el texto bíblico: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría, sabiduría. Bueno, yo espero que vosotros hayáis empezado el año con bien. Algunos, pues a lo mejor han arrastrado pues el año malo y han entrado pues no muy bien en el año nuevo. Pero deseamos que con la ayuda de Dios durante este año pues se puedan mejorar nuestras situaciones, incluso si hay alguna enfermedad. Pero la cuestión es que el año 2023 ya es cosa del pasado. Ha pasado a la historia. Y qué bueno es que nosotros hagamos borrón y cuenta nueva, dejemos todo ese año atrás y ahora nos podamos enfocar en el año nuevo, donde podamos hacerlo sobre todo de la mano de Jesús. Amén. Que en este nuevo año podamos caminar de la mano del Señor. Si en el año pasado ha habido complicaciones, en este nuevo año seguramente también las habrá, pero de la mano de Jesús podemos enfrentarlas mucho mejor. Hay un proverbio japonés que dice lo siguiente: cuando llegues a la última página del libro, ciérralo. Como dando a entender de que cuando uno termina un libro es el momento de ¿qué? De comenzar otro libro, ¿verdad? Es el momento de comenzar otra etapa. Ya nos olvidamos de ese libro y comenzamos el nuevo libro. Y durante este año, mis queridos hermanos, nosotros vamos a escribir algún trocito más de la historia de nuestra vida y de la historia de nuestra iglesia. Y sabéis que, como es costumbre en nuestro medio, muchas veces nosotros, ¿verdad?, cuando concluye el año, lo hacemos de la siguiente manera y decimos feliz año nuevo, ¿sí o no? Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis recibido cantidad de mensajes felicitando el año. Y habéis también mandado otros tantos mensajes para felicitar el año. Es lo que normalmente se hace. Es lo que normalmente uno, pues en este caso, desea. Que podamos tener un año feliz, ¿verdad? ¿Quién no desea tener un año feliz? Todos buscamos tener un año feliz, ¿verdad? Pero fijaros de una cosa muy interesante. Los hebreos se felicitan el año nuevo de la siguiente manera. Lo hacen con esta frase. Dicen Shana Tová. Que no significa que tengas un año feliz, sino que significa que tengas un año bueno. Que son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. Shana Tová trasciende al deseo de un buen año feliz. O sea que, de alguna forma, vamos a ver un poquito la diferencia entre un año feliz y un año bueno, pues son dos cosas totalmente diferentes. Fijaros que un artículo que tengo aquí, que rescaté de la revista Atlantic Monthly, es una revista literaria y cultural con sede en Washington. Ahí se publicó un artículo que se titulaba de la siguiente manera, decía: ser feliz no lo es todo en la vida. Y entonces la autora, Emily Efahani Smith, ella señala que los investigadores están poco a poco comenzando a advertir en contra de la manera de la persecución de la felicidad, ya que han descubierto que pese a que una vida significativa coincide en muchas cosas con tener una vida feliz, son en realidad cosas muy distintas o diferentes. Y ella dice lo siguiente, dice: la felicidad sin significado se caracteriza por una vida relativamente superficial e incluso egoísta, en la que todo está bien, las necesidades y los deseos son satisfechos sin dificultad y las complicaciones son evitadas. Yo me pregunto, ¿quién quiere complicaciones en la vida? Nadie quiere complicaciones. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere tener todos sus deseos satisfechos? Pues de alguna forma es lo que a nosotros en nuestra cultura se nos ha inculcado.
el poder satisfacer esas necesidades, parece que es sinónimo de felicidad, de tener una vida feliz. El tener toda una vida tranquila, sin complicaciones, sin dificultades, sin enfermedades. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y ella dice que los expertos ya están empezando a advertir de que eso puede ser peligroso, porque realmente, de alguna forma, conlleva el que podamos vivir una vida muy superficial. Kathleen Voss, otra autora que publicó también un estudio en un semanario de psicología positiva, ella llega a decir lo siguiente, fijaros, dice: la gente feliz obtiene su felicidad de recibir de los demás, mientras que la gente que tiene una vida significativa obtiene su alegría de darle a los demás. Yo hoy, en la clase de escuela sabática, preguntaba a los chavales: ¿qué os han traído los reyes? Ay, han traído muchas cosas, ¿verdad? Porque es tradición, es cultural. Y muchas veces se emplean estas fechas, ¿verdad?, pues para hacer regalos o tener detalles con la gente que quieres, los hijos, los padres, ¿verdad?, familia. Pero fijaros que la autora dice que una vida significativa se obtiene su alegría dando a los demás y no recibiendo tanto. Interesante. Porque dice el apóstol Pablo que es mejor dar que recibir, ¿no? Dice Pablo. Bueno, otro de los investigadores de otro estudio, Roy Baumeister, él llega a decir también algo interesante. Dice: lo que separa a los seres humanos de los animales no es la búsqueda de la felicidad, la cual ocurre en todo el mundo natural, sino que es la búsqueda de sentido, la cual existe solamente en los seres humanos. La búsqueda de sentido. Y yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿qué sentido realmente tiene nuestra vida? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué he sido creado yo? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué propósito tengo yo? Son preguntas importantes y que de alguna forma tenemos que tratar de averiguar y de dar respuesta a esas preguntas. Desear un año, en este caso feliz, implica darle primacía al ideal de una cultura hedonista, cuyo objetivo principal es pasarlo bien, disfrutar, mientras que buscar un año bueno implica reconocer la superioridad del significado sobre la alegría del momento. Y yo, mis queridos hermanos, me gustaría que en este nuevo año podamos tener una vida significativa. Porque si nuestra vida realmente tiene sentido, si es una vida significativa, inevitablemente va a estar ligada a la felicidad. Por eso creo que es importante que podamos desearnos un buen año más que un año feliz. Y fijaros de algo interesante. La palabra bueno tiene un significado especial en la Biblia. Aparece en la primera hoja de la Escritura, concretamente en el versículo 3, ¿verdad?, donde sabemos que el Señor empieza la obra de la creación. ¿Y cuál es la expresión que vamos viendo en el capítulo 1 de forma continuada? Y era bueno en gran manera. Y vio Dios que era bueno. Dios creó la luz, ¿verdad?, y vio que era bueno. Dios creó los animales, Dios creó todas las cosas, creó al hombre, creó al ser humano, creó la naturaleza y vio Dios que eso era bueno. He aquí que era bueno en gran manera, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿De qué forma era bueno todo lo que Dios había creado? ¿De qué forma eran buenos los animales? ¿De qué forma era buena la naturaleza? ¿De qué forma buena era el sol? ¿De qué forma era buena el hombre? Bueno, la palabra bueno indica que estaba hecho con un propósito, cumplía con el propósito de Dios, con el propósito para el cual había sido creado. ¿Para qué ha sido creado el oxígeno? ¿Hay alguno aquí que pueda vivir sin oxígeno? El que más a lo mejor puede aguantar 5 o 6 minutos, ¿no? Como mucho.
Pero, ¿cuál es la finalidad del oxígeno? Mantenernos vivos. Mantener al ser humano, a los animales con vida. ¿Verdad? Tiene un propósito. Dios había creado las cosas con un propósito exclusivo. Y en ese propósito que era cumplido era que todo era bueno. ¿Para qué son los alimentos que Dios creó? Para alimentarnos. ¿Cuál es el propósito de los alimentos? Alimentarnos, nutrirnos. ¿Cumplen el propósito de Dios? Claro que sí. Por eso señala la Biblia que era bueno. Por lo tanto, el significado de la palabra bueno es mucho más amplio de lo que podamos nosotros imaginar y tiene mucha más trascendencia que simplemente algo feliz. Por eso, mis queridos hermanos, el desearnos un año bueno tiene mucho más sentido que el desearnos un año feliz. El poder decir, como dicen los hebreos, un Shana Tová, eso va a darle mucho más sentido a nuestra vida. Y ojalá, mis queridos hermanos, que este año sea bueno, pero no solo este año, sino que mi vida entera, hasta que Cristo venga, pueda ser una vida buena. Una vida que tenga sentido, una vida que tenga cumplido el propósito por el cual nosotros nos encontramos aquí. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Bueno, ¿sabéis? Para muchos quizás sea fácil y para otros sea difícil descubrir cuál es el propósito para él en la vida. ¿Cuántas veces hemos preguntado a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Porque creemos que son planteamientos importantes, porque lo que uno vaya a hacer en la vida va a ser muy importante, va a ser significativo en la vida de la persona. Pero, ¿sabéis? No todos tienen la comprensión o la capacidad muchas veces para discernir en el propósito que él tiene en la vida. Cuenta una anécdota que en una reunión social coincidieron Albert Einstein y Charles Chaplin. ¿Conocéis a estos dos personajes? Yo creo que sí, ¿verdad? A Charles Chaplin muchos lo conocen por el cine mudo, ¿verdad? Y Albert Einstein, pues por ese físico matemático tan importante y tan famoso, ¿verdad? Bueno, pues cuentan que se encuentran en un evento social y entonces el físico elogió al cómico, Einstein elogió a Chaplin y le dice, lo he admirado siempre a usted porque su arte es universal. Usted no dice nada, pero sin embargo todo el mundo le entiende y le admira. A lo que Chaplin le respondió, lo suyo es mucho más digno de respeto, porque a usted todo el mundo le admira, pero sin embargo muy pocos le entienden. Y bueno, Einstein le respondió de forma irónica y dice, bueno, todo eso es relativo. Todo eso es relativo. Yo no sé, mis queridos hermanos, si para nosotros entender el sentido de la vida o entender el propósito por el cual estamos aquí es fácil de entender, como cuando uno ve el cine mudo de Chaplin, o es difícil de entender como cuando uno se adentra con el físico y matemático Albert Einstein. No sé si es fácil o difícil. Pero creo, mis queridos hermanos, que nosotros tendremos que encontrar las respuestas. Respuestas para que mi vida realmente tenga sentido. Para que este año sea un año con sentido, sea un año con propósito, no sea un año más. ¿Y a quién le podíamos preguntar para descubrir el sentido de la vida? ¿A Chaplin? ¿A Albert Einstein? ¿Cómo puedo yo saber cuál es el propósito por el cual yo me encuentro aquí? Bueno, sabéis, en las Escrituras encontramos a un personaje único, ¿verdad? Que nos dice la Escritura que fue el hombre más sabio de toda la tierra. ¿De quién vamos a hablar? ¿De Salomón? El hombre más sabio de toda la tierra. Fijaros que Salomón en un momento determinado, ¿verdad? Cuando él se ve
como incapaz para dirigir al pueblo de Dios. Él va a ser el sucesor de David, de su padre, va a llevar una tarea importante por delante. Y él en su oración, ¿qué es lo que le pide a Dios? Dame un corazón entendido, dice Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9, un corazón entendido para juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Porque has pedido sabiduría, te he dado un corazón entendido, dice el texto bíblico, ¿verdad? No habrá otro como tú en la tierra, ni antes ni después. Y también te he dado riquezas y gloria. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿pensáis que Salomón puede ser una persona a la cual le podamos formular esta pregunta? ¿Dónde está el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de mi existencia aquí? ¿Creéis que Salomón nos puede dar alguna pista? Bueno, la Biblia dice que es el hombre más sabio. Si nosotros tuviésemos que encontrar respuestas a nuestras preguntas, evidentemente trataríamos de formulárselas a las personas que sabemos que lo saben. O por lo menos que saben muchísimo más que uno, ¿verdad? Más que yo. Bueno, pues, ¿qué os parece si en esta mañana le hacemos una pequeña entrevista a Salomón y le preguntamos por el sentido de la vida? Por el propósito de nuestra vida. Seguro que muchos de vosotros habéis leído el libro de Eclesiastés. Un libro extraordinario, ¿verdad? Y allí en Eclesiastés, en el capítulo 1, Salomón va a empezar con la siguiente disertación. Él va a decir: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué provecho obtiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo del sol? Generación viene y generación va, pero la tierra siempre es la misma. Mis queridos hermanos, ¿cuántos años han pasado ya? ¿Cuántos años o felices años hemos felicitado ya? La tierra sigue siendo la misma, pero nosotros no seguimos siendo los mismos. Vamos cambiando. Algunos cambian a mejor, otros cambian a peor. El cuerpo se va degradando. Y Salomón finalmente lo que nos está diciendo es: generación viene y generación va, porque todo es vanidad. Y al final, cada uno de nosotros va a pasar al descanso. En unos pocos años, muchos de los que aquí se encuentran, si Jesús no ha venido antes, pasarán al descanso. Y otros vamos detrás. Y Salomón nos dice: generación viene y generación va. La tierra sigue siendo la misma, pero nosotros vamos a pasar al descanso. Y ahí es cuando Salomón empieza a pronunciar ese discurso ahí en Eclesiastés, ¿verdad? Y quiere recalcar en este primer versículo que acabamos de leer que finalmente el ser humano muchas veces se afana por cosas cuando vamos a dejar de existir. ¿De qué sirve trabajar y trabajar y trabajar y trabajar? ¿Habéis escuchado ese dicho que dice que hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar? Y hay gente que solo vive para trabajar. Yo muchas veces veo también a los estudiantes, tienen exámenes todos los días, estudio aquí y allá, saturados. Porque uno se plantea objetivos, y está bien que uno se plantee objetivos. Pero ese es el propósito por el cual yo estoy aquí. Estudiar, trabajar, laborar. Bueno, Salomón nos dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en este discurso, él comienza a decirnos que finalmente los que llegamos a este mundo, nos vamos a ir de este mundo con las manos vacías. No nos vamos a llevar nada. Nada. Y sigue diciendo: me dediqué en mi corazón, dice Salomón, a inquirir y a buscar sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo.
Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo ello era vanidad y aflicción de espíritu. Y entonces Salomón nos dice, dije yo en mi corazón, vamos ahora, te probaré con el placer. Y gozarás de lo bueno, pero he aquí que esto también era vanidad. Y a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve todo esto? Con lo bueno que están las cosas placenteras, ¿verdad? ¿Quién no ha disfrutado estas Navidades de una buena comida, de un buen turrón, de una buena bebida? Podemos decir que muchas de esas cosas son placenteras, ¿verdad? Hay quienes disfrutan comiendo, ¿sí o no? Yo he conocido a alguna persona que era la más feliz del mundo comiendo. Conocí a no era miembro de iglesia, este hombre, su esposa era miembro de iglesia, pero en una de las conversaciones que tuve con este hombre, me decía, dice, pastor, yo soy feliz haciendo la compra. Haciendo la compra. Dice, mi mujer no va a comprar, voy yo a comprar. Me encanta mirar las ofertas. Yo me voy al Carrefour, me voy aquí donde están las ofertas y me compro esto, dice, ay, y compro lo otro. Dice, hay una bebida que me encanta, yo tengo una despensa donde de esto no me falta, de lo otro tampoco. Y me lo decía con una alegría y con... Y digo, fíjate cómo disfruta este hombre. Los placeres de la vida. Pero Salomón dice, todo eso es vanidad. Decidí en mi corazón agasajar mi carne con vino y sin renunciar mi corazón a la sabiduría, entregarme a la necedad hasta ver cuál es el bien en que los hijos de los hombres se ocupan bajo de los cielos todos los días de su vida. Acometí grandes obras, me edifiqué casas, planté viñas para mí, me hice huertos y jardines y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para que regaran todos aquellos bosques. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Tuve muchas vacas y ovejas más que cuantos habían antes de mí en Jerusalén. Amontoné también plata y oro y preciados tesoros dignos de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y de toda clase de instrumentos musicales, y gocé de todos los placeres de los hijos de los hombres. Yo pienso que de todos los personajes que encontramos en la Biblia, si hay alguien que lo probó todo, yo personalmente creo, no puedo decirlo a ciencia cierta, pero creo que fue Salomón. Salomón no se privó de nada. Y él lo dice en Eclesiastés. Traté de probar todo para ver qué sentido tenía. Traté de disfrutar de todo, buscando, de alguna forma, el sentido de la vida. No negué a mis ojos ninguna de las cosas que desearan, ni privé a mi corazón de placer alguno. ¡Ay, los ojos! Si uno pudiese obtener cualquier cosa de las que ve, ¿cuántas veces uno pasa por un escaparate y dice, ay, qué traje o qué vestido? O pasa por otro lugar y... ¿Qué cosas son las que atraen a nuestra vista, a nuestros deseos? Estoy seguro de que hay muchas. ¿O hay aquí algún santo varón que no haya tenido nunca ninguna tentación? Pero ¿cuántas veces los ojos, verdad, traen a nuestra mente deseos? ¡Ay, si yo tuviera! ¡Ay, si esto fuera mío! ¡Ay, la casa que tiene este, el coche que lleva aquel! Salomón dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseó, ni privé a mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozaba de todo lo que había, de todo lo que hacía, perdón. Esta fue la recompensa de todas mis fatigas.
Y él sigue añadiendo, dice, miré luego todas las obras de mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas. Y he aquí que todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Por qué los seres humanos nos afanamos a veces en cosas que realmente no dan sentido a nuestra vida? La llenan de forma momentánea, satisfacen nuestros deseos, pero no le dan sentido a nuestra vida. No tienen digamos que no nos ayudan a alcanzar el propósito por el cual estamos aquí. Y Salomón, el hombre más sabio de la tierra, nos dice que él probó todo. Todo. Y él sigue añadiendo, dice, después, porque estamos entrevistando a Salomón, vamos a ver lo que nos dice. Dice, después volví a considerar la sabiduría. ¿Es buena la sabiduría o no? ¿Cuántos queréis la sabiduría? ¿Quién no quiere sabiduría? ¿Sabéis? Hay gente que es muy sabia. Y hay gente que se cree que es muy sabia. ¿Habéis conocido a alguien que lo sabe todo? Habla de cualquier tema y sabe del tema. Es como se dice, un sabelotodo. Es de los que dicen, la sabiduría me persigue. Lo que pasa es que yo corro más que ella. Entonces no le alcanza, nunca le alcanza. Bueno, Salomón era un hombre sabio porque Dios lo hizo sabio, ¿verdad? No porque él en sí fuese sabio. Pero él ahora dice que va a considerar la sabiduría. Y dice que después de haber considerado la sabiduría y también la necedad, él llega a la conclusión y dice que llega a la conclusión de que finalmente tanto el sabio como el necio terminan en el mismo lugar, en el sepulcro. Tienen el mismo destino, el mismo camino. Y él dice en el versículo 13, he visto que la sabiduría aventaja a la necedad como la luz a las tinieblas. ¿Hay ventajas en la sabiduría? Claro que sí. Pero comprendí que lo mismo le acontece tanto al sabio como al necio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y bueno, y después de tener esta pequeña entrevista con Salomón, uno puede decir, bueno, pero Salomón, después de este discurso, ¿cuál sería el sentido de la vida? ¿Cuál sería el propósito? Y como en todas las cosas buenas, lo realmente bueno se deja siempre para el final, ¿no? Después de una buena comida, siempre tenemos un buen postre, ¿no? Decimos que lo mejor para el final. Y bueno, y Salomón nos va a decir al final de Eclesiastés lo siguiente. Tomad nota, mis queridos hermanos, para este nuevo año. Si queréis que sea un año bueno o simplemente queréis que sea un año feliz. Si queréis que sea bueno, Salomón nos da la fórmula para este nuevo año y nos dice, después de todo este discurso, él dice, el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mis queridos hermanos, mi vida va a tener sentido durante este año si realmente consigo amar a Dios y andar en los caminos de Dios. Mi vida tendrá sentido no solo este año, sino toda mi vida si consigo durante todo el tiempo que me toque vivir aquí, porque como dice Salomón, generación viene y generación va. Si Cristo no viene antes, pasaremos al descanso. Pero mi vida habrá tenido sentido, habrá cumplido su propósito, si conseguimos amar más a Dios y guardar sus mandamientos. Por eso, mis queridos hermanos, yo en este día de sábado no voy a hacer como al principio, no os voy a desear un feliz año nuevo.
os voy a desear un Shana Tová. Os voy a desear que tengáis un año realmente bueno, un año con sentido, un año que podáis vivirlo con propósito, con el propósito de amar más a Dios y de andar sobre todas las cosas en sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde en este nuevo año, en mi deseo. Amén.